Vamos a Daniel capítulo 8. La semana pasada vimos la visión de las 4 bestias. Recordarles que estas visiones Daniel las está narrando no en un orden cronológico. Estas visiones él las está teniendo durante el reinado de Belsasar. Lo del pozo de los leones es en el reinado de Darío, que es después de Belsasar. Y él las tuvo mucho antes, no las escribió cuando las tuvo y tiempo después las escribió. Y dice: en el año 3 del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Ahí la palabra original no es alto, es largo. ¿Okay? Hay que recordar que los cuernos de los carneros son como enroscados. ¿Okay? Y uno era más largo que otro. Dice, aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapara de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra, así como volando, digamos. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de los 2 cuernos que yo he visto en la ribera del río, corrió contra él con furia, con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, se levantó contra él y le hirió. Quebró sus 2 cuernos y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librara al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció en sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando al santuario y al ejército para ser pisoteados? Y dijo: hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó, dijo: Gabriel, enseña a la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Para cuándo es la visión? Para el tiempo del fin, eso es muy importante. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos,
Estos son los reyes de Media y de Persia, o sea, el imperio medo-persa. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía en sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y el pueblo de sus santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes. Te fijas que ahí príncipe va con P mayúscula. Está hablando de Cristo. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y la mañana a la que se ha referido es verdadera. Tú guarda la visión, porque es para muchos días. Yo, Daniel, quedé quebrantado, estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Fíjate qué interesante eso último. Daniel reconoce que no entendía del todo lo que estaba viendo. Esa es una característica que debemos de tener nosotros. Las cosas que no entendamos, hay que decírselo al Señor: Señor, no lo entiendo. Vivimos en una cultura donde no somos capaces de reconocer muchas veces nuestras limitantes, y justo el reconocer hasta dónde llegamos nosotros es lo que abre las puertas para tener la revelación de Dios. Y Daniel expresó, dijo: ¿sabes qué? Yo no lo entendía. Él seguía meditando, ¿verdad? Sabemos que era un hombre con sabiduría, con entendimiento dado por Dios, pero aún él, pues de repente se le presenta esta visión del tiempo del fin. Entonces vamos a ver varios aspectos interesantes que están durante esta visión. Esa es una visión aproximada de lo que vio Daniel, ¿verdad? Es una imagen, no significa que literal así era, es a modo ilustrativo únicamente. Busqué varias, fue la que se me hizo más padre. Había una en blanco y negro muy bonita, pero dije no se va a ver con el proyector. Pero es nada más para tener una idea más o menos de lo que Daniel pudo haber visto. Y esta visión es muy interesante, porque esta visión ya se centra más en la persona del anticristo. Este rey al final que menciona, pues es el anticristo, ¿verdad? Vamos a ir recorriendo poco a poco la visión, no es muy complicada. Daniel está viendo, ¿verdad? Está en Susa, capital del reino, porque él atendía asuntos muy importantes del reino y estaba por ello en la capital. Y estando ahí en la capital, tiene esta visión. Eso nos habla de que Daniel, a pesar de estar ocupado en los negocios del rey, porque más adelante dice eso, era un hombre que ponía sus prioridades en el Señor también, y por eso Dios le dio esa capacidad de visiones, ¿verdad? Nosotros normalmente decimos: Señor, dame las visiones de Daniel, dame el corazón de David, dame la fuerza de Sansón. Queremos lo mejor de todos, ¿no? Y yo creo que muchas veces dice Dios: pues búscame como me buscaba David, ayuna y ora como ayunaba Daniel, ¿verdad? Sansón era medio menso, así que no lo voy a poner de ejemplo, pero hay una consecuencia. Vemos, y más adelante vamos a hablar del ayuno específicamente, porque los capítulos que vamos a ver más adelante lo implican. Pero las visiones que Daniel tuvo no fueron accidentes. Daniel tiene un paralelismo con Juan, ¿sí? De hecho, pues ya lo decidí también, te lo anuncio, pero acabando el libro de Daniel vamos a comenzar un estudio de Apocalipsis para tener fresco Daniel. Tienen que leer de la mano. Entonces no me estoy yendo a meter Apocalipsis en cada capítulo con referencias que hay, porque lo vamos a ir viendo. Pero Juan también fue un hombre que fue fiel a Dios desde su juventud, que se mantuvo
y que en su vejez recibió este tipo de visiones. Finalmente el Apocalipsis, que significa revelación. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y Daniel es un paralelismo, es un joven que desde joven se guarda, que tiene una vida continua de ayuno y oración, aunque no esté registrado todas las veces que ayunaba y oraba, es que era un continuo en él. Las veces que está registrado, pues así están. Pero en su edad avanzada recibe estas visiones. ¿Por qué? Porque estas visiones son la consecuencia de una vida plantada en el Señor. ¿Ok? No te estoy diciendo que si eres joven no puedes tener visiones, claro que sí. Pero este tipo de visiones, vamos a decirlas, tan específicas y tan diferentes a otros de sus compañeros de generación, pues tiene que ver muchas veces como una respuesta. Acuérdate que dice la palabra, dice en 1 Samuel, Dios dice: yo honro a los que me honran. Entonces, el darte visiones, el darte entendimiento, no es que se lo compres a Dios echándole ganas, pero cuando tú has honrado a Dios, lo más natural es que Dios te va a honrar a ti. Y recibir este tipo de entendimiento, para mí es una de las mayores honras. Y yo le digo: Señor, si tú me quieres bendecir con algo, Señor, no te pido dinero, no te pido fama, déjame conocerte, déjame entender tu palabra y conocer misterios que hay en ti y conocerte más, simple y sencillamente. Así que la visión que ve Daniel comienza con este carnero que mismo el ángel le dice que representa a los reyes de Persia, ¿verdad? Y es este reino medo-persa, que era la unión de dos reinos. Este reino lo hemos visto, ya lo vimos en la visión pasada, lo vimos en la primera visión, y vamos a ver que es finalmente el que va a venir a arrasar con Babilonia. Ahorita ya no está Babilonia, antes metían mucho a Babilonia, ahorita ya metió este reino de entrada y dejó detrás un poquito al reino de Babilonia. Y era porque los dos cuernos, el uno más largo que otro, era porque de los dos reinos la fuerza mayor estaba con los persas. Era una tercera, cuarta parte de esta unión, era 3 veces Persia y luego este otro rey, este reino medo, pero estaban en unidad. Sin embargo, si se hubieran dividido, por así decirlo, era mayoría y era más fuerte el imperio persa. Entonces, este reino hizo estragos, gobernó, dice que hacia todas direcciones, no había quien pudiera hacerle frente, hasta que sale un macho cabrío. Este macho cabrío, dice bien específicamente, es el reino de Grecia, ¿sí? Ahí lo dice la Escritura, no estamos descubriendo el hilo negro, ni yo tuve un encuentro con un ángel que me lo dijo. Aquí viene explicado. Es lo que me encanta de la palabra. Muchas veces ves la visión y luego el ángel dice la interpretación: esto es esto y esto. ¿Y para cuándo se refiere? Porque eso es bien importante. Entonces, este cuerno grande, este macho cabrío que tenía un cuerno más grande que de lo normal, es precisamente representa a Alejandro Magno. Y se quiebra ese cuerno y salen 4 cuernos. La semana pasada te explicaba que el reino de Alejandro, cuando Alejandro muere, ya lo heredan 4 generales y se hace una división de 4 poderes, de 4 reinos. Y hasta ahí quedó la semana pasada ese reino, y luego venía el otro reino al final que aniquilaba y destruía todo, la última bestia, que era diferente a todas las demás, que tenía garras y dientes más afilados y que desmenuzaba todo a su paso, y lo que no destruía con la boca lo destruía con las patas, que representaba, decíamos, al del anticristo. Ya no a Roma. En el orden cronológico nuestro, el siguiente imperio más fuerte es Roma. Sin embargo, ahí no lo metieron, precisamente, siento yo, esto es un sentimiento mío, precisamente para no caer en una de las doctrinas que hay ahorita, que es el preterismo, donde dicen que todas estas profecías ya ocurrieron. ¿Ok? Ajá, es uno de ellos, ahorita lo vamos a ver. Pero también cuando fue Herodes, ¿verdad?
muchos pensaban que era Herodes, Nerón. Finalmente, dentro de las Vespasiano, dentro de las persecuciones romanas que fueron encarnizadísimas, cada emperador romano era peor que el anterior y hubo unas muy fuertes. Y esta doctrina, si tú lo llegas a escuchar, descártala totalmente, ¿ok? Y es que dicen las profecías de Apocalipsis ya se cumplieron. Si tú y yo conocemos de historia, en el año 70 del tiempo moderno, ¿qué pasó? ¿Quién se acuerda? Que no sea Chuy, porque yo sé que Chuy sabe, para que no los spoile. Y ya si nadie sabe, que diga Chuy. ¿Nadie se acuerda qué pasó en el año 70? La caída de Jerusalén, ¿ok? El templo, y la ciudad también, pero el templo. Okay. Eso es bien importante que ustedes lo tengan en mente, apúntenlo, para que se vayan haciendo de este arsenal. En el año 70 del tiempo moderno, o sea, ya de Cristo para adelante, estamos hablando de 40 años después de Jesús, más o menos, de su muerte y su resurrección. ¿Quién fue el emperador que lo hizo? Pues un general que se convirtió en emperador. Digo, si me la querés hacer capciosa, Tito. Sí, el general Tito, que después se convirtió en emperador, fue el que barrió y destruyó el templo de Jerusalén y destruyó y persiguió a los creyentes. Por eso no hay templo ahorita en Jerusalén, solo queda la parte de la pared posterior, que es el muro de los lamentos, y donde estaba el templo, hoy está la mezquita, ¿verdad? Y todas estas cosas. Y hay toda una profecía que habla de la reconstrucción de un tercer templo, que ya está, ya hay diseño, ya hay gente trabajando en ello. Necesitan llegar nomás los tiempos del cumplimiento, que en cualquier momento avanzan rápidamente. Entonces mucha gente dice que cuando pasó eso de Jerusalén, se cumplían las profecías tanto de Apocalipsis, tanto de Daniel y de Cristo, porque Cristo predice eso, dice, no va a quedar de este lugar piedra sobre piedra. Sin embargo, hay un problema histórico muy grande, y es que Apocalipsis se escribe en el año 90 y Jerusalén fue barrida en el año 70, así que las profecías de Apocalipsis se escriben cuando ya pasó ese hecho. Ese mero punto es, con ese derribas este argumento. Pero aquí Daniel todavía dice, esta profecía que me están dando son para el tiempo del fin. ¿Ya se acabó las cosas? No. Entonces no han ocurrido. Nosotros como creyentes, nosotros pertenecemos a una corriente que es el premilenialismo histórico. Si de repente lees cosas y te sacas de onda, simplemente la parte se expresa bien fácil. Creemos que Cristo viene antes del reino milenial y nos apoyamos en lo que la iglesia históricamente ha creído. ¿Okay? Por eso es premilenialismo histórico o apostólico, son los nombres que le puedes dar. Y si no te quieres complicar en rollo, simplemente creemos que Cristo viene y a partir de que Él viene es el milenio. Amén. Él reina en el milenio. Entonces, esta visión se la da y le dice, es la visión del tiempo del fin. Pero este último gobierno que se levanta es donde yo quiero empezar a estudiar realmente, porque habla de este rey, del anticristo, y es uno de los pasajes que más da información acerca de la naturaleza, de la forma en la que va a trabajar el anticristo. Mira, Grecia simboliza en la Escritura varias cosas, pero más que nada simboliza el humanismo, la corriente filosófica. Entonces, uno de los problemas que más tenemos como creyentes modernos es querer darle nacionalidad al anticristo.
¿no? ¿De dónde va a venir el anticristo? Hay quien dice, va a ser judío, porque dice que al Dios de sus padres desechó. Y luego está quien dice, no, y aparte va a ser homosexual, porque dice que no tendrá el amor de las mujeres, no le importará. Y luego aparte dice otra versión, ¿verdad?, que viene de esta región tipo Irán, y entonces ya no es israelita, ahora es ¿cómo se llama?, musulmán. La verdad es que esos son los puntos que no están claros, y yo por eso no me meto mucho. Lo que yo puedo percibir es que tiene que ver con este movimiento, que precisamente es un movimiento que encabeza el anticristo, que es la culminación de todo un movimiento progresista, humanístico, filosófico y hedonista. ¿Sí entienden lo que es hedonista? El hedonismo es el amor a uno mismo, ¿ok? Y este movimiento ya está y va en un clímax. Hace todavía, ¿qué te gusta?, 10, 15 años, no estaba tan abierto las cosas como vemos hoy, y cada vez es mayor, cada vez es más fuerte, ¿verdad? Así que va a haber una culminación de eso con la manifestación del anticristo. Mande, Chuy. Preguntabas, ¿no? Algo. Yo te digo, para que no pueda haber esa falsa interpretación de que fue uno de los reyes romanos, porque se saltan las dos visiones anteriores. La primera sí, la de la estatua, esa sí es Roma, sí habla de Roma, porque habla de la división política que había entre, se me va el nombre, imperio y república. Pero de aquí en adelante, cuando ya hablan de la persona del anticristo, te digo, mi posición es que se saltan este reinado de romano, porque hay muchas figuras, demasiadas, que si quisiéramos meterlas en la línea del anticristo como personaje, cabrían, y entonces sería una confusión para esta enseñanza de que el tiempo del fin está por venir. De hecho, con casi todos. De hecho, por ejemplo, cuando estudian numerología y todo este tipo de rollos, que a mí no me gusta tanto meterme en eso, pero cuando hay estudios de numerología, al menos los nombres de 4 emperadores suman 666. Entonces, la suma de las letras en cuanto al dígito que representan en la numerología, tenemos mínimo a 4, la de Hitler también, que suma el 666. 666. Entonces, ya desde ahí hay una campaña de yo le llamo falsa información. Pues mira, no es clase D y por eso no me voy a meter a explicarlo, pero cada letra del alfabeto romano representa un número. De hecho, los números romanos pues son letras. Entonces, estas letras en el idioma original de cada uno de ellos representa una cifra que cuando se suma todo el nombre completo da estos números. También cuando sumas, no me acuerdo a qué presidente americano, o sea, hay gente que se mete a estudiar esas cosas con ese morbo y te saca esas cifras, ¿no? No, todavía no llego ahí. Ahorita voy a llegar a esa parte. Más estoy tratando de ubicar una parte para ir en pasaje paralelo. Bueno, entonces hasta este punto, porque voy a empezar a avanzar con el anticristo. ¿Alguna pregunta aparte? ¿O duda? ¿O algo que hayas quedado confundido? ¿Naiden? ¿Seguros? Bueno. Entonces, lo más importante que yo recalco es esta parte, que esta visión es para los tiempos del fin. Entonces, no estamos en los tiempos del fin aún, por tanto, no ha ocurrido. ¿Ok? Y te lo digo porque está muy de moda y vas a escuchar a predicadores muy famosos y muy renombrados decir esas cosas, que ya pasó. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso.
A partir de los versículos del 9 en adelante empieza a dar una característica, y luego ya cuando el ángel le explica a Daniel qué significa cada cosa, vemos bien desmenuzado la figura del anticristo, y yo lo transcribí a 11 puntos o poquitos más que están en Daniel, y luego vamos a ir a Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. Lo primero que dice es que creció mucho, ¿ok? El crecimiento y el poder que va a tener el anticristo va a tener la característica de que va a acumular mucho poder y muy rápido. Acuérdate que te decía la semana pasada que él aparece, en la visión pasada, aparece en un escenario de posible 10 reinos, que algunos han interpretado como la unión de 10 naciones posiblemente y todo este rollo, por lo cual cuando se empezó a formar el euro y todo esto, mucha gente tenía miedo. Pero finalmente él aparece, él no es de estos primeros 10, él aparece cuando 3 caen y él toma este poder. Entonces, él no es una figura de las principales en su momento. Ahorita hay gobernadores muy conocidos, ¿verdad? Está Putin, ¿verdad? ¿Quién no conoce a Putin? Se acaba de morir la reina. Estaba por mucho tiempo en Alemania, estuvo la canciller Angela Merkel. O sea, son figuras políticas que a veces pasan hasta 2, 3 generaciones que ven su crecimiento y su importancia. Bueno, el anticristo de alguna manera no va a tener todo este bagaje, pero cuando se le da el poder y cuando empieza a tomar este auge, crece mucho, más que los demás, y crece muy rápido. Es un crecimiento exponencial. Por eso va a maravillarse mucha gente. Luego dice que creció hasta la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Israel. Y habla de que parte de este reinado del anticristo va a jugar un papel muy importante hacia Israel. Número 1, primero hace un falso pacto de paz con Israel. Le apoya, le ayuda, aparentemente pone paz y seguridad. Y después, a la mitad de la a la mitad de la última semana de Daniel, cuando comienza la gran tribulación, los 3.5 años, ahí es donde les da la espalda y empieza ahora sí a verse en contra de ellos, y va a terminar sitiando Israel y queriendo tomar el control de Israel, porque Israel significa nada más y nada menos que la capital política del reino de los cielos, del reino eterno. Va a estar en Israel. Los que tienen problema con Israel hoy en día, pues mi oración es que Dios les abra los ojos para los creyentes, porque hay un grupo de creyentes que tienen ahí como que cierta controversia con Israel. Entonces, juega parte de un lugar, de un espacio principal. Luego dice que se engrandece hasta el cielo y que hace guerra contra las estrellas, pisotea las estrellas. Y ahí hay 2 posibles interpretaciones. La primera tiene que ver con esta ocasión cuando hubo la rebelión de Satanás y que se llevó a una tercera parte de los ángeles, pero otra también habla simple y sencillamente de los ejércitos celestiales o del pueblo de Israel en la tierra, porque esa frase de las estrellas también se le ha dado a los ángeles del Señor y se le ha dado al pueblo de Israel en la tierra en profecías antiguas. Entonces, cualquiera de los dos encaja perfectamente. Lo que vemos es una figura que hace esta guerra. Luego dice que se engrandece contra el príncipe del ejército, y más adelante lo explican como el príncipe de los príncipes. Entonces, parte de lo que va a hacer este gobernador es levantarse y decir: ya no hay Dios más que yo. Acuérdense. Él se va a levantar como una figura primero política y después una figura religiosa. Es bien importante que entiendas una cosa: es el único hombre sobre la tierra, sin contar a Cristo cuando venga en su reino, que va a tener los 3 poderes más importantes del mundo en él mismo. Nadie los ha tenido combinados,
y es el poder político, el poder religioso y el poder militar. Las tres cosas él lo va a tener. Va a ser el político de políticos de su época, va a demandar alabanza, adoración como un Dios, y va a gobernar un ejército de la tierra completa, de las naciones. No va a tener un escuadrón élite, va a tener las naciones de la tierra y en contra de Israel, básicamente, y de la iglesia. Entonces nadie, nunca jamás ha logrado tener estos poderes. Cuando venga Cristo, Cristo gobierna políticamente, religiosamente y militarmente, en perfección. El anticristo, acuérdate que es como una versión chafa, imitadora de todo lo que Cristo va a hacer, y obviamente corrompida. Dice que quita el sacrificio, el continuo sacrificio. A ese continuo sacrificio, para eso necesitamos lo que te hablábamos ahorita, que surge el tercer templo, porque ahorita ya fue quitado. En nuestro tiempo no hay sacrificio en Israel, pero cuando surge el tercer templo van a volver a echar a andar el sistema de sacrificios, ¿ok? Los sacrificios de Levítico. Ya ahorita hay en el instituto, así se llama, Instituto del Tercer Templo de Israel, ya están estudiando lo que es genéticamente la descendencia, para ubicar dentro de la gente de Israel quién desciende genéticamente de la tribu de Leví, para que puedan operar los sacrificios. Recordemos que solo lo operaba la tribu de Leví, y van a hacer la representación igual, la reconstrucción completa. Digo, no me imagino que va a llegar al grado donde va a ser mismo tipo de ritualismos y vestiduras, porque lo quieren hacer todo igual. Tienen ya hasta la vaca rojiza genéticamente otra vez, así que van a ver muchas cosas. Luego dice que quita el sacrificio, echa por tierra el lugar de su santuario, va a derribar este templo otra vez, echó por tierra la verdad, y es lo equivalente cuando hablaba en la profecía pasada, en Daniel 7:25, que quiere cambiar los tiempos y la ley. Es un hombre, Daniel 8:23 dice, entendido en enigmas, es un hombre muy sabio. Versículos del 25 en adelante dice que con su sagacidad hará prosperar en sus manos el engaño. Acuérdate que antes de la gran tribulación, el anticristo encabeza el movimiento del gran engaño para tener la gran apostasía. ¿Qué es la gran apostasía? El último movimiento, vamos a decirlo, que va a hacer que muchos que hoy son creyentes le den la espalda a Dios. La gran apostasía, que va a ser una mezcla de decepción con mentiras. Un grupo va a ser llevado por falsas doctrinas que ya abundan. Hay más falsas doctrinas que oxos, con eso te digo todo. Y, sin ofender, Héctor, ¿verdad? Tus oxos. Y, por otro lado, gente que se va a lastimar con Dios. Dice que van a caer en el escándalo. La palabra escándalo ahí es una piedra que sobresale, y también habla de aquellos que caen por tropiezo, y es gente que se va a ofender con Dios ante los juicios que va a haber de Dios en ese tiempo. Entonces, esos que sobre todo los que van a encabezar esa línea, son todos los de la línea de la prosperidad, que nunca van a tener pobreza ni nada de esto, y de repente toma la barbón y van a ver un juicio y se van a ofender con Dios. La única manera en la que tú y yo nos ofendamos con Dios son dos cosas: que no conozcamos el carácter de Dios y que estemos buscando a Dios con una motivación incorrecta. Porque si yo estoy buscando a Dios con una motivación incorrecta y no me cumple mi motivación, me voy a ofender.
Y con motivación incorrecta pueden ser muchas, incluso pueden aparentar ser piadosas. No, es que yo quiero que Dios me sane o reconstruya mi familia o cosas, sueños bonitos, no egoístas, no de dinero, no de fama, pero que lo estamos buscando para que Dios finalmente haga eso. Entonces a Dios lo buscamos porque Dios es Dios. Amén. Él es digno y lo buscamos con este corazón, consciente de que Él puede hacer muchas cosas, pero y si no las hace, sigue siendo Dios. Luego dice que va a ser prosperado, pero no por su propio poder. ¿Ok? Ahorita voy a ir a leer Tesalonicenses para que veas cómo armoniza lo que Pablo dice con lo que está viendo Daniel. Va a ser derrotado también, no por mano humana, porque el que lo derrota es nada más y nada menos que Cristo, que aunque es hombre, es Dios. Entonces Jesús juega en estos dos papeles según la profecía. Y pues finalmente lo corta, ¿verdad? Ahora vamos a 2 Tesalonicenses sin que pierdas, Daniel. Segunda Tesalonicenses 2. Ok. Que nada más y nada menos el capítulo según la Reina Valera se llama Manifestación del hombre de pecado. Y dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni con carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, escucha esto, sin que antes venga la apostasía, ahora te acabo de decir de la gran apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Volvemos a equiparar las dos partes. En Daniel dice, estas profecías son acerca del fin. Y aquí dice, hermanos, no se preocupen en cuanto a que si el Señor ya vino, porque ahí a los tesalonicenses en este punto estaban con una enseñanza falsa, escuchándola por ahí, de que el Señor ya había venido metafóricamente hablando. Por eso primero Pablo en 1 Tesalonicenses dice, no va a ser metafóricamente, es visible, todo ojo le verá, es voz de mando, no hay punto donde digas, ay, vino y no me di cuenta. Seas cristiano o no seas cristiano, te vas a dar cuenta que vino o que viene. Y aquí vuelve a lo mismo, dice, todavía no es el fin, porque el fin es cuando ya viene el Señor Jesucristo. ¿El fin de qué? De los tiempos, de la era, no el fin del mundo. El mundo va a ser reconstruido, va a seguir funcionando, cielos nuevos y tierra nueva. El mundo no se acaba esta dispensación de tiempo. Ok, nadie los engañe, porque de ninguna manera no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y fíjate cómo lo empieza a describir: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Te fijas que primero le hace guerra o va en contra del príncipe de los príncipes, y acá viene y dice, se va a levantar como Dios y va a estar en contra de todo lo que se le rinde culto. En el tiempo del anticristo se van a acabar todas las religiones que existen.
porque no va a permitir que se demande religión o adoración a cualquier otra persona que no sea él. Entonces, los musulmanes hasta ahí van a llegar, los testigos de Jehová hasta ahí van a llegar, los mormones hasta ahí van a llegar. Todo grupo religioso va a ser demandado: ya no sigas adorando lo que adoras, tienes que adorar a esta figura, al anticristo. Y es donde se va a poner ya solamente dos bandos: los que adoran a Cristo y los que no lo adoran. Porque el único grupo que va a ser capaz de hacerle frente a la presión de ese momento son los que verdaderamente han nacido de nuevo. Porque los que no han nacido de nuevo, por más fieles que sean a sus creencias, tienen religión, no tienen relación. ¿Sí me entiendes esa parte? El musulmán, que él va y se mata por servir a su Dios, y los mormones y los testigos, toda esa gente que a veces hasta son más buenos que los cristianos moralmente, ¿sí? Es que este vato es más bueno que muchos cristianos. Sí, mi amado, no se trata de ser morales, se trata de nacer de nuevo. Y la única grupo de personas que van a poder decir: no, a mí no me importa, a mí mátame, yo no voy a adorar a ese ser, son los que han nacido de nuevo, y por eso se pueden sostener, que finalmente es Dios el que nos sostiene. Dios sostiene a los suyos, y es donde ya va a dejar de haber miles de opciones y se van a dividir a dos bandos. Acuérdate que al final Jesús dice que los ángeles van a poner de un lado a los ovejas y del otro lado a los cabritos. Nada más hay dos lados. En un lado pone al trigo, en otro lado pone la cizaña. No pone trigo, cizaña y cadillos, ¿verdad? No hay tres, hay dos nada más. Siempre al final de cuentas hay dos bandos. Por eso es bien sencillo en nuestra vida identificar: no está en Cristo, pues está en el otro bando, aunque tenga el nombre que tenga y la bandera que tenga. Entonces Jesús fue bien claro, lo dije el domingo, lo vuelvo a decir hoy. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es; el que no recoge conmigo, desparrama. Y así es esto con el Señor. Entonces este hombre de pecado, hombre de maldad, se opone contra todo lo que se llama Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, él no dice Dios no existe, él dice Dios soy yo. ¿Sí me entiendes? El anticristo es el más falso Cristo de todos, donde dice: yo soy Dios, me voy a sentar en su templo, en su lugar donde Él es adorado. Por eso hace destrucción y por eso toma el templo. Dice: ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Versículo 5. Ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción. Fíjate, ¿desde cuándo Pablo lo dice? Desde los años 60 de Cristo. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está echado a andar el plan. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará, eso es bien importante. No dice que se creará, dice que se va a manifestar. Aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Te fijas? ¿Qué es lo que le pone fin al reinado del anticristo? La venida de Jesús. Cuando Él viene, resucitan los muertos en Cristo, los santos somos llevados en el aire y empieza su procesión hacia el campo del Armagedón, donde va a ser la última batalla, y Él mismo físicamente le pone un hasta aquí al anticristo. Muchos dicen que nada más le va a soplar, porque dice que lo hace con el espíritu de su boca,
Suena bastante poético, yo no voy a metaforizar, sé que lo va a vencer con algo relativo a su aliento. Es todo lo que puedo decir. Pero fíjate lo que dice el versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento, o sea, su crecimiento, su promoción, su poder, ¿es por obra de quién? De Satanás. Y en Daniel dice que va a tener un crecimiento y un poder y una prosperidad, pero no dada por él, no dada por hombre. ¿Quién se la va a dar? Satanás. Mi amado, el anticristo no es Satanás. Muchos en la iglesia por muchos años han confundido como si el anticristo fuera Satanás en forma de hombre. No, es otro personaje. Es un hombre al cual Satanás le ofrece los reinos de la tierra, igual que se los ofreció ¿a quién? A Cristo. Cristo dijo no, este dice sí, por eso es el anticristo. O sea, no nos confundamos porque mucha gente dice, entonces Satanás va a hacerse hombre. No, no, no. El anticristo es un hombre y Satanás sigue operando. ¿Okay? Y también está el falso profeta y la estatua. Guárdalas para Apocalipsis. No te me vayas a adelantar tanto. Pero por lo pronto vemos que este poder es dado por Satanás y le da todo este reino, todo este advenimiento le es dado con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que estamos buscando de parte de Dios, porque si estás buscando señales y milagros, un día va a haber alguien que te los va a dar a montones. Y tú vas a decir, ahí está Cristo. Mira, llegó un señor que no tenía pie y le salió pie y empezó a caminar ahí. Dios lo puede hacer, claro que lo puede hacer, pero va a llegar un momento donde Satanás lo va a estar haciendo al por mayor, y la gente que solo busca señales se va a ir como gordo en tobogán. O sea, ¿sí me entiendes? No, me estás viendo a mí, ya te imaginaste el tobogán. Bueno, algo así. ¿Sí me entiendes? O sea, se van a ir de pechito. ¿Por qué? Porque están buscando eso. Hay iglesias hoy que tú les preguntas, ¿por qué me dices tú que Dios está aquí? ¿O por qué son una iglesia cristiana? Y te dicen, porque hay señales, hay milagros y hay prodigios. Digo, pues esas son las tres características que va a haber en el reinado del anticristo, y que además Jesús dijo que iban a tener los falsos maestros y los falsos profetas. Prodigios y milagros, la palabra es muy parecida, pero milagros casi siempre se enfoca a un punto donde es algo antinatural, que va en contra de la naturaleza. Por ejemplo, la multiplicación de algo que no se puede multiplicar, la comida, caminar sobre el agua. No solo son sanidades, mucha gente lo engloba en sanidades, y prodigios son cosas sobresalientes, que puede ser una sanidad y puede ser un milagro. Y señales también tiene que ver con cosas que no necesariamente son la sanidad física, sino cosas. Por ejemplo, la señal que pasó con Josué, cuando el sol se paró día y medio. Esa es una señal, es un prodigio, es un milagro, son las tres cosas en uno. Pero son cosas que por ejemplo, cuando empezó a pasar mucho lo del polvo de oro, diamantes y todo esto, eran señales. La señal nunca es lo que nos debe de llamar la atención. En el reino hay señales, sí, también hay señales. Estas señales seguirán a los que creen. Hay cosas dentro de la iglesia que mueve el Espíritu Santo que yo no puedo entender muchas veces, pero vaya, si no están ocurriendo, no pasa nada. Mientras esté la palabra y esté siendo adorado Cristo, el Padre y el Espíritu Santo, y se esté predicando la salvación, no por obras, sino por gracia, y toda la gloria sea para Dios. Por eso las 5 solas de la Reforma, aunque no somos una iglesia que nos caracterizamos como iglesia reformada, son 5
señales o 5 termómetros que nos deben de ayudar a decir esto está bien. ¿Cuáles son las 5 solas? ¿Quién se las sabe? ¿Tú te las sabes? Solo Cristo, solo gracia, sola Escritura, solo Dios. Les falta una nada más. Solo fe. ¿Ok? Solo gracia, es decir, no es por obras, es por gracia. Solo Cristo salva, nadie más te salva, no te salva la Virgencita, no te salva el Papa, no te salva un santo, no te salva el pastor, no te salvas tú, no te salva Mickey Mouse, nadie te salva. Solo Cristo. ¿Ok? Solo gracia, solo Cristo, solo a Dios sea la gloria. No, tú no participas, tú no importas, para ti nada. ¿Sí? Y la gente se ofendía. ¿Cómo? Yo quiero tener mi casa rellena de oro y mis trajes caros y mi anillo de oro y que lo besen. Pues no, tú no vales que eso, es solo Cristo y solo Dios. Solo la Escritura. Nadie más pone doctrina, nadie más habla de cómo es Dios, nadie más puede disponer de la verdad más que la palabra de verdad. No, es que yo traigo una nueva profecía, mis hermanos, que va a complementar lo que aquí está. Huye después de poner una patada al vato ese, ¿no? De perdido grita hereje y te vas, no sé, algo. Sí, porque hay que amar a nuestros enemigos, pero entonces de perdido exhíbelo. Mentiroso, vamos. Y solo fe. No es por obras, es por fe. Abimael, dijiste que era por gracia. Es por gracia, pero para acceder a esa gracia, ¿qué necesitas? Fe. ¿En quién? En solo Cristo. Que finalmente cuando Cristo te salva se le da a solo Dios la gloria. ¿Y cómo descubres todo eso? Solo por medio de la Escritura. Entonces, ahí se van complementando. Entonces, ¿queremos señales y milagros? Tú me conoces. Sí los queremos. ¿Son la señal de una iglesia sana? No, para nada. Porque puede haber una iglesia falsa llena de esos, te digo. O sea, van a amontonar. Después dice, ya para comenzar a terminar, me voy a quedar a la mitad, lo vamos a seguir la próxima, lo de los días, sí lo vamos a ver, pero no en esta sesión. Versículo 10, con todo engaño de iniquidad. ¿Te acuerdas que en Daniel dice que va a ser mentiroso, entendido en enigmas y con una actitud de engaño? O sea, mucha gente va a ser engañada. No es que sean malos. Es que se oye muy feo lo que voy a decir, pero pues así es. No es que sean malos, es que son tontos. ¿Por qué? Porque quieren. ¿Por qué? Porque quieren, Abimael. Porque la palabra nos ha sido dada. De tal manera que no tenemos excusa. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Pero esa falta de conocimiento no es culpa de nadie más que de ti y de mí, si la tenemos. Es que a mí me engañaron, porque te dejaste engañar, mi amado. Tú no vas a poder estar delante de Jesús y decir, yo soy víctima, me engañaron. Dice Jesús, yo te di las herramientas. Y te va a recordar todas las veces que alguien te dijo la verdad y tú dijiste que no. ¿Sí me explico? Entonces el anticristo va a ser la culminación del engaño, por eso trae este engaño, por eso va a engañar a tantos. ¿Sí? Hay gente que dice, pero es que va a ser bien obvio. Pues para el que estudia y lee, sí. Sí, o sea, si yo estoy viendo una estatua que habla y que dice, adórenme a mí, y he leído Apocalipsis y Daniel, pues yo sé, ¿sí me explico? O sea, no necesito ser tan entendido. No, es que quiero saber qué significa el 666 y como decíamos hace rato, dónde nació el anticristo y dónde está su acta de nacimiento, ¿verdad? Y buscarla en la nuca como en la película, ¿no? Es que trae un Rottweiler, ha de ser él, o sea, no. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de la película de las profecías que fueron súper famosas en los 80s, 90s? No, es que va a ser un hombre de mucho dinero y viéndole ahí y sangre de chacal y todo lo que en la película salió, que era muchas cosas tomadas de inspiración bíblica, pero totalmente torcidas.
Y ahí está la gente con esa, ¿no? Que iban a ser el 6 de junio del 86, porque es el día 6 del mes 6 del año que termina en 6. No, pues también pudo ser del 96, del 2006, del 2016, del 76, es más, del 66, del 666 de Cristo, pues imagínate. ¿Por qué? Porque no estudiamos, mi amado. Mucha gente ve más películas que estudiar la Biblia. Hasta este punto, ¿alguna duda, alguna pregunta? Para comenzar a terminar. Déjame ver si ya terminé aquí, porque de la emoción le cerré. No había terminado. Con engaño de iniquidad para los que se pierden. Ahora dice, ¿por qué se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice que no se lo dieron o que no lo recibieron. ¿Sí? No, es que Dios no los escogió a ellos para salvación. No. Aquí dice que ellos no lo recibieron. Más claro ni el agua. No es que no se los dieron, es que no los quise recibir. Como dice Romanos 8, viendo, no vieron. Sí, porque no es un dicho de que estás viendo y no ves, no. Romanos 8 dice que tendrán ojos que no vean. Terminamos con esto. Pero Dios le enviará un poder engañoso para que crean la mentira. Ese espíritu de estupor que está en Romanos, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El anticristo, ya con esto termino. Me faltó ver todo lo de este pelado que vamos a ver la próxima semana, que es un hombre que se llama Antíoco IV Epifanes. Estudienlo, si pueden, lean de él para que cuando vengamos. Es una persona en la que se cumplieron muchas de estas profecías, pero no es el anticristo, pero sí se cumplieron muchas. Entonces es interesante conocer esa rama. Volvemos a lo mismo, porque luego los pueden bailar. Antíoco 4 o cuarto, porque era el cuarto, Epífanes, que significa manifestación de Dios, una epifanía de Dios. Antíoco. Él fue de los primeritos de su generación que dijo: yo soy Dios. El que me ve a mí, ve a Dios. Y luego va a llegar Cristo y lo va a hacer de agua. Epifanes, epifanía. Epifanía es una manifestación física de algo, una imagen. Puede ser una epifanía de la sabiduría, no más es de Dios, pero... Ok, entonces, ya nada más para terminar esto. ¿Quiénes son los que se van a dejar engañar o los que van a ser víctimas del anticristo? Los que no aceptaron la verdad, es decir, los que quisieron ser engañados. El anticristo, cuando tú lees Apocalipsis, es uno de los juicios de Dios sobre la tierra, es el sexto sello. Es decir, con esto polémicamente voy a terminar. Al anticristo el diablo le da su poder, pero a la vez Dios permite que el diablo lo haga. Es decir, esto que está pasando, no creas que está Dios en el trono, chinchero, jaque mate. ¿Cómo no vi a la reina, verdad? Así jugando ajedrez. No, Gabriel, estás viendo y no me dices. Me hubieras despertado. Dios siempre está despierto. Nuestro Dios no duerme. Dios mismo está detrás de esto, permitiéndolo. Es parte de su plan. El gobierno del anticristo es dado por el diablo, pero es permitido por Dios. A veces nos puede ofender eso. Mucha gente por eso va a ofender. Pues es Dios. Si Dios fuera tan bueno, no me lo mandaba. No, mi amado, es que es un juicio. Precisamente porque Dios ya ha sido tan bueno por tanto tiempo que ya llegó el momento de que culmine todo, y es la forma en la que va a purificar a todo, y todos los que no deben de estar con Él se van a ir atrás de esto porque quisieron
Un mal reinado, un mal gobierno es el precio que paga un pueblo que no sabe y que pide. ¿Quién puso a Hitler en el gobierno? El pueblo. ¿Quién lo permitió? Dios. ¿Sí? Todo mal gobernante que has pisado la tierra, mi amado, Romanos 13 nos dice que toda autoridad es puesta por Dios. Muchas veces es para un juicio al mismo pueblo que está ahí entercado. Saúl era un juicio. Vagamente sí, porque tenía partes buenas Saúl, pero sí tiene sus lados, como David, que tiene muchas caras de ser una figura mesiánica. Pero Saúl fue el primero que dijo, el pueblo, denmelo porque yo lo quiero. Y Dios dijo, espérame, todavía no, yo ya lo quiero. Bueno, pues dáselos. Eso es un juicio, finalmente. Ok, mis amados, pues regresamos. Yo sabía que no me iba a poder ir con toda la serie en un solo capítulo por sesión. Vamos a tener que volver a verlo. Pero, pues Dios los bendiga. Estúdienlo, denle una repasada. Lo que ya hablamos hoy va a estar en YouTube para que lo puedas volver a escuchar. Y pues nos vemos el sábado. Hay instituto. No me muevan las mesas y las sillas. Lo dejamos listo para el sábado. Que Dios